El bosque que no devuelve los pasos. Nadie recordaba cuándo había empezado a llamarse así. Simplemente en el pueblo, cuando alguien mencionaba ese bosque, bajaban la voz, no por respeto, por miedo. Se encontraba a varios kilómetros del cualquier camino principal, escondido entre colinas bajas y sierras húmedas. Desde fuera parecía normal, árboles altos, maleza espesa, sombra profunda, pero había algo que no encajaba. El bosque no sonaba, no había grillos, no había pájaros, el viento entraba y no salía. Los ancianos decían que antes, hace generaciones, si se podía cruzar, que había senderos claros y cazadores que entraban y salían sin problema, hasta que un día, sin razón aparente, el bosque empezó a cambiar, no de forma visible, sino de la peor manera posible. La gente empezó a perderse. La gente ya no visitaba de manera frecuente ese lugar, no exploradores ni forasteros, ni siquiera esas personas que eran expertas podían saber qué diablos estaba pasando con ese lugar. Entraban por la mañana y nunca regresaban. Y lo más inquietante de esto es que a veces volvían las huellas, mas no las personas. Esa tarde de lunes, un chico llamado Álvaro se detuvo frente al límite del bosque. No había un cartel que advirtiera el peligro, pues no hacía falta. El aire cambiaba justo ahí, más frío, más denso, como si respirar costara un poco más. Álvaro no era imprudente, tampoco era valiente, solo estaba cansado. Su hermano menor había desaparecido hacía 3 semanas. Entró al bosque con unos amigos, convencido de que las historias solo eran unas exageraciones. Los otros dos aparecieron al día siguiente, desorientados, cubiertos de rasguños, incapaces de explicar qué había pasado. Del hermano de Álvaro, ni rastro alguno. Las autoridades cerraron el caso. Terreno peligroso, dijeron, probablemente un accidente. El chico murió. Álvaro no aceptó eso. Por eso no estaba ahí. Por eso estaba ahí. Respiró hondo y dio el primer paso. Al principio, todo parecía normal. Los árboles eran altos, antiguos, con troncos gruesos y raíces que sobresalían el suelo como venas. La luz del sol se filtraba débilmente entre las ramas, creando sombras largas y torcidas. Álvaro caminó siguiendo un sendero apenas visible, o eso creyó. Después de unos minutos, miró atrás y el sendero ya no estaba. No había bifurcación, no había desvío, simplemente el camino había desaparecido, como si nunca hubiese existido. Sintió un nudo en la garganta, un nudo en el estómago, pero continuó. No se dio por vencido. Se dijo que los bosques cambiaban, que la vegetación cubre los caminos. Mentiras necesarias para seguir avanzando. Entonces ocurrió algo peor. Escuchó pasos. Pasos. No delante, no detrás. A su lado. Pasos que no imitaban los suyos con el mismo ritmo. Cuando se detenía, los pasos también lo hacían. Cuando avanzaban, volvían a sonar. «¡No es real!», susurró, más para convencerse que para otra cosa. El bosque no respondió, pero se acercó. ¿Dónde estás? La Tengo cosa miedo. entre los árboles. Cuanto más avanzaba, más extraños se volvían las formas. Los árboles parecían inclinarse ligeramente hacia él, como si intentara escuchar. Las ramas crujían sin viento, el suelo estaba blando, casi húmedo, aunque no había llovido. Álvaro empezó a notar algo inquietante. Había objetos entre los árboles. Una bota vieja, una mochila rota, un reloj detenido. No estaba tirado al azar. Estaban colgados, como si algo, los hubiera dejado ahí para que fueran vistos. Encontró una camiseta. La reconoció al instante. Palideció. Era de su hermano. El pecho le ardió, pero no gritó. Algo en el bosque le hizo entender que hacer ruido era una pésima idea. Se agachó para recogerla y entonces escuchó su voz. ¡Álvaro! No venía de un solo punto, venía de todas partes. Era la voz de su hermano, exacta, demasiado exacta. «Estoy aquí», dijo la voz. «Ven acá». Álvaro dio un paso más, llamando a esa persona que se acercara, y el bosque reaccionó. Las sombras se alargaron de golpe, el aire se volvió más frío, los árboles crujieron, como si algo enorme se moviera entre ellos. La voz cambió apenas, un tono, una intención. «Ven acá, hermano». Fue entonces cuando lo entendió. El bosque no atrapaba los tiempos, Tengo miedo. atrapaba los voluntades. La cosa siniestra que abrigaba no tenía forma fija, aprendía, observaba, imitaba.
Cada persona que entraba dejaba algo atrás, una voz, un recuerdo, una manera de caminar, y el bosque los usaba para atraer a otros. Álvaro corrió más que nunca, no hacia una salida, porque ya no existía, sino hacia adelante, guiándose por el instinto. Llegó a un claro, en el centro. El suelo estaba hundido, como si algo enorme respirara debajo. La tierra se movía lentamente, subiendo y bajando. Alrededor, entre los árboles, había figuras humanas, inmóviles, personas que alguna vez entraron y nunca se fueron del todo. Sus ojos estaban abiertos, sus bocas ligeramente entreabiertas. No estaban vivos, estaban muertas. El bosque los había matado. Álvaro cayó de rodillas cuando entendió su triste final. Su final se acercaba. El bosque no era un lugar maldito, era un lugar macabro donde depositaba las almas de aquellas personas que se atrevían a entrar. Era un depósito, un refugio para cosas antiguas que no podían existir en el otro lado. Desde ese día nadie volvió a ver a Álvaro. Nadie. Todos decían: no entren a ese lugar o terminarán como el chico que se volvió loco y murió. Y así acaba esa historia.